Hola, ¿qué tal mis amigos? Quiero mostrarles este tutorial sobre mi opinión acerca de esta máquina de soldar que fue con la que yo aprendí aquí en casa. Quiero mostrarles acerca de esta máquina, cómo es su funcionamiento. Entonces, ah, para consulta de algunos, si les sirve esta información y ojalá que así sea. Esta máquina es una máquina Lincoln Electric de 220, alimentación 220, la pueden ver por aquí. Es una alimentación de 220 a 55 amperes por fase. Es una máquina Lincoln Electric de corriente alterna y corriente directa. Corriente alterna a 225 volts y corriente directa a 125 volts. Lo pueden ver aquí. Es una máquina que pues trabaja con la corriente alterna, como lo acabo de mencionar, y pues puedes soldar con ella varía, con corriente alterna y corriente directa también. Puedes soldar algún tipo de varilla, depende el fabricante. Con la corriente alterna, pues la varilla funciona de una manera en posición de una F, ¿verdad? O flat, que es sobre gravedad. Y con la corriente directa, la soldadura es un poco más consistente, es un poco más precisa. Entonces es dependiendo lo que quieras soldar y cómo quieras soldar y el tipo de material que tengas. Ese es el funcionamiento que tiene, ¿verdad? Y con la corriente directa, que es para lo que lo utilizamos aquí, principalmente es corriente directa negativa, pues es para soldar con lo que es la pistola de TIC y el gas argón. Esa es la principal función de esta máquina que tenemos aquí. Su precio es alrededor de los $500, 550 dólares más o menos. Que en ese tiempo que yo la compré había otras máquinas un poquito más caras de la marca Miller, muy buenas. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Esta máquina viene con su tierra y viene con una pinza, un stinger y pues con el cable de alimentación, ¿verdad? Se consiguen una clavija para un tomacorrientes de este tipo, que es de 3 puntas. Y como lo mencioné, pues tiene un rango de operación de amperaje de alimentación de 55 amperes por fase. Entonces yo instalé una alambrado de cable número 6, AWG número 6, y utilicé unos interruptores de 65 amperes, si mal no lo recuerdo, o 60 amperes, algo así. Estoy con un 10%, perdón, con 10 amperes de sobreprotección. Sí, es lo que pues recomienda el fabricante. Entonces tienen que cuidar que lógicamente pues el cable sea de uso rudo, que tenga el amperaje correcto y que la pastilla también eh, sea solamente unos 10 amperes por encima de lo que trabaja la máquina, para que si hay pues un cortocircuito o algo, pues tenga un lapso de protección que sea precisa, y así pues no vaya a haber un problema de cortocircuito o algún incendio o algo, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de esta máquina. Esta máquina, como lo menciono, es un poco más económica que la Miller, por ejemplo.
La Miller en esos tiempos que yo adquirí la mía, que es esta Lincoln, pues tenía un costo de alrededor de $1,000, me parece, que era más o menos la competencia en su tipo acerca de una máquina económica a 220 para un uso de este tipo. La Miller tenía un costo de alrededor de $1,000, creo, 1,100, algo así. Entonces, pues esta valía, vamos a decir que la mitad de lo que vale la Miller y pues por obvias razones decidí comprar esta. La diferencia con aquella Miller era prácticamente todo lo mismo. Tenía el rango de operación de 125 amperes, me parece, a corriente directa. Pero pues la otra tenía un sistema de... No es electrónica 100%, pero tenía una perilla en medio y con ella tú puedes ajustar el amperaje. Esta por ejemplo, pues brinca de 5 en 5 amperes. Y pueden ver aquí de 45 a 55, 65, 75 y así sucesivamente. Perdón, brinca de 10 en 10 amperes. Entonces, en la otra Miller, pues no tiene este rango. Con ella tiene una perilla aquí en medio y tú puedes brincar de 65 a 66, a 67, 68 o de 5 en 5, dependiendo cómo manejes tú el arco que necesites, ¿verdad? La temperatura. En lo personal, si yo hubiera tenido las facilidades, pues hubiera adquirido algo mejor, ¿no? Lógicamente. Pero para los propósitos de aprender a soldar, esta máquina es económica y los rangos que tiene, como les comento, pues son de 10 amperes. Entonces, pues no es mucho, ¿verdad? Por ejemplo, para soldar perfiles de cédula 40, de un cuarto de espesor, 3/8 de espesor en adelante, pues está perfecta. Entonces, les va a servir. En mi opinión, es económica, un poco cara, desde luego, pero es económica. Entonces, les va a servir. Les va a servir y creo que es una buena compra y creo que funciona perfecto. Funciona perfecto para lo que queremos hacer. Trabaja también con una eficiencia de 20%. Si lo pueden ver aquí en las especificaciones. Ah, miren, aquí está. 50 amperes. Es el rango de operación por fase. Y tiene un sistema de operación de 20%. Ahí está, 20% de eficiencia. Entonces, esa relación quiere decir más o menos que pues puede trabajar 2 minutos con ella en uso a su máxima potencia y un restarle descanso de 8 minutos, ¿no? Más o menos, eso es lo que está establecido. No es lógicamente pues no es una máquina de corriente de motor, de diésel o algo así, ¿verdad? Que su rango de operación es 100%. Esa la puedes usar, puede estar prendida todo el día, toda la noche y soldando continuamente y no pasa nada, como está en los trabajos de campo, ¿verdad? Pues esto lógicamente es una máquina que es pues de transformador casero, por así decirlo, ¿verdad? Para un pequeño taller o en tu casa. Entonces pues se reduce su eficiencia, ¿no? Pero como les comento, yo la he usado continuamente, 5, 6, 7, 8 horas y la máquina funciona bien. Entonces creo que es una buena compra. Es una buena compra y como les comento, pues eso es lo que yo empecé a utilizar para aprender a soldar. Lo que es el TIG con argón en lo que es fierro normal. Pero esta máquina también solda acero inoxidable.
solda acero inoxidable. Esta máquina no puede soldar aluminio porque se necesita otro tipo de frecuencia. Sí, si bien solda corriente directa, pero no solda aluminio porque no utiliza ese tipo de frecuencia que se ocupa. Entonces, pero funciona perfecto para soldar acero inoxidable y fierro normal. Claro que pues tiene mucho que ver qué tipo de corriente tengan en sus casas, ¿verdad? Porque muchas veces, como es en el campo, las máquinas todas son diferentes. Una máquina nueva no va a funcionar igual que una máquina más vieja. Una máquina de diésel de mejor potencia y de mayor tiempo de trabajo no va a funcionar igual que una casera o de un pequeño taller como esta, ¿verdad? Todo tiene su manera de ser y pues como les comento, si ustedes tienen la oportunidad o no tienen las facilidades como yo la tuve de comprar una máquina como diésel o de gasolina, algo más grande o una Miller que funcione o que sea un poquito más cara, pues esta es una buena opción. Pero como les comento, pues si ustedes necesitan regular el voltaje de punto por punto, pues esta no va a ser lo ideal porque pues trabaja trabaja con diferencias de 10 amperes, entonces pues no le serviría para eso, pero general para trabajar en sus casas o en sus talleres y para aprender a soldar TIC, yo creo que es una buena idea. A mí me sirvió bastante y pues sigue funcionando hasta la fecha. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video acerca de la máquina que yo utilizo, lo que utilicé y sigo utilizando para soldar. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.